tenemos todavía este estigma y ese tabú de que no pasa nada. Como bien decías, Dani, que lo que pasa en la habitación solamente es cosa de dos. Y que incluso, ¿no? Cuando después es que es tu pareja, aguántate, o nos han educado, pues por eso te casaste, para complacer a tu pareja. Pero también nuestro cuerpo da señales de que cuando algo no me está gustando, porque también es como, ¿cómo yo identifico la violencia sexual? Pues cuando mi cuerpo me dice que algo no, o sea, cuando mi cuerpo incluso se pone rígido, cuando no está siendo placentero para mí, o cuando me dicen cosas, alguna palabra, o me obligan, por ejemplo, en el caso de que mi pareja le gusta ver la pornografía, pero a mí no, y me obliga a verla, o me dice que lo que está pasando en la pornografía quiere que lo hagamos y a mí me incomoda, eso ya está haciendo todo lo que me incomoda, no me hace sentir bien algo o algo, hay una sensación en mi cuerpo, eso me está avisando de que hay una violencia hacia mí, ¿no? Pero, ¿qué pasa también? No nos han enseñado como a negociar las relaciones de pareja, ni tampoco nos han enseñado a negociar las relaciones sexuales. Muchas veces a las mujeres lo que hacemos es ceder, pero cedemos ¿por qué? Cedemos por miedo, cedemos porque la otra persona que tenemos a nuestro lado pues está poniendo violento, cedemos porque ya vemos que ya me hizo la ley del hielo, ya no me habla, ¿no? O incluso me amenazó con decir, bueno, si ya no quieres tener relaciones conmigo, entonces ya te voy a cambiar por otra, ya no te quiero, después ya no te andes quejando, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios también es violencia sexual porque está refiriendo a mi sexualidad, ¿no? Entonces, eso es importante, que no solamente la violencia sexual es como las relaciones sexuales, sino que también las palabras que me dicen, las actitudes que toma la otra persona. Como también vamos a poner voy a tomar otro ejemplo de lo que es el libro de restauración, en donde pues él cuando llegabas, ahí llegaba y tomaba, o sea, llegaba, no le hablaba, ni le llamaba, ni le mandaba mensajes a Jazmín, ¿no? Y entonces él llegaba, la besaba, le empezaba a tocar, ¿no? Entonces ya, después, ni siquiera le decía absolutamente nada. Y pues obvio que una como mujer pues dice, bueno, ¿qué pasó, no? Ni siquiera me dijo ni un hola, ni siquiera se despidió, ni siquiera pues intercambiamos, ni siquiera palabras, ni nada. Entonces, por eso es cuando llega el momento en que el cuerpo se siente usado y se siente como un objeto. Entonces, eso es importante ver, por eso es importante identificar qué sensaciones son placenteras para mi cuerpo y qué sensaciones no están siendo placenteras para mi cuerpo. Yo es como lo relaciono también con lo que es, por ejemplo, la comida, ¿no? Cuando tenemos ganas de comer, pues estamos comiendo, lo estamos disfrutando. Pero cuando ya me obligan a decir, pues, ay, yo échate otro taquito, o te sirvo más, y tú dices, no, no, ya no quiero, ya no quiero. Y dicen, ah, ya ándale, ¿no? ¿Qué te cuesta? Y entonces, ¿tú qué? Lo que estás haciendo es ceder para no hacer sentir mal a la otra persona, que mucho en la cultura mexicana está como muy arraigado esto, el de que, ay, no vas a comer, me vas a despreciar. Y eso a lo mejor no lo podemos ver como violenta, así, ay, pues no me está violentando, ¿no? Porque me está rogando que coma yo. Pues lo mismo pasa en lo que es las relaciones sexuales. Yo ya no quiero, yo no tengo ganas, porque también es válido no tener ganas, no es porque a lo mejor no tengo ganas y eso no quiere decir que ya mi pareja ya no la quiero, o ya no me es atractiva. Pero entonces como vi que mi pareja ya se sintió mal o me está ruega y ruega, entonces digo, bueno, pues órale, ¿no? Ceder. Ceder es decir, pues, me quedo callada, o sea, solamente es algo que estoy haciendo para evitarme problemas. Pero realmente no estoy convencida y no voy a disfrutar de ese acto sexual que va a pasar con mi pareja o con mi amigo, o con alguna pareja a lo mejor ocasional también, ¿no? Que muchas veces también tenemos como este estigma de que, pues, si tuve una noche o sea, un encuentro sexual con una persona que no conocí, nomás lo conocí una noche, pero eso tampoco es como el de no la voy a respetar, no la voy a cuidar, no lo voy a, sino que pues nomás nos usamos y ya, ¿no? Sino que también debe de haber esta responsabilidad afectiva, esta responsabilidad de cuidar y cuidarnos a los otros, pero que siempre estamos viendo como esta cuestión de usarnos
usar nuestros cuerpos como, como un objeto que no sentimos. Incluso también el no cuidar de nuestro cuerpo o el de no cuidar el cuerpo de la otra o del otro también es una violencia sexual. Las infecciones de transmisión sexual, eso es una violencia sexual. ¿Por qué? Porque yo no me hago responsable de mi salud, no me hago estudios, no uso condón, o obligo a mi pareja a no usar condón, o la obligo a que tome métodos anticonceptivos, ¿no? El obligar a hacer algo a la otra persona, eso se considera una violencia ya sexual. Entonces, ¿qué debe ser el placer? Pues el placer es algo que a mí me guste, que algo que disfrute y que mi cuerpo también me lo manifieste, ¿no? Y cuando mi cuerpo también manifiesta ese rechazo, esa incomodidad, o incluso, ¿no? Cuando hay una relación sexual y hay dolor, pues eso está haciendo una violación, incluso en las relaciones de pareja, de noviazgo, de esposos, cuando hay la violación, a veces no creemos que sea una violación, decimos, pues bueno, ya, ¿no? Pues yo no quería, pero pues ves, mi esposo llegó, me tomó a la fuerza, esto me penetró, y entonces ya, ¿no? Y no lo hablamos, ¿por qué? Pues nos da pena, nos da también pena no hablarlo con las amigas o con un familiar, porque entonces tenemos todavía ese como, ¿qué tal si me juzga? ¿Qué tal si me critica? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Porque eso también, y que pareciera que de manera, pues sí, ¿no? Esa cuestión social, el que siempre la víctima es la culpable, ¿no? O sea, la culpa la tienen las víctimas y no el que ejerció la violencia. Y ese realmente es el único culpable en este caso. Quien ejerce violencia es el único culpable y no la víctima. Porque entonces ya empiezan a decir, ay, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no lo denunciaste incluso? No nos dicen, ¿por qué no lo denunciaste? Y entonces, pues, porque pareciera que es algo como algo muy fácil, ¿no? Algo que, para empezar, hay muchas veces que hasta dudan de nosotros, ¿no? Pues es que pasó esto, o la noche estaba yo con mi pareja, pues me sentí así y así, y entonces hasta como que, ay, ¿a poco? Ay, no te creo. Pero si se ven bien felices, ¿no? Si se ve que te cuida, se ve que te trata bien, te compra todo. Y entonces pues ya tú dices, bueno, entonces ¿para qué lo platico si no me están creyendo? Y pues no, seguramente yo nos va a compartir un poco más sobre también lo de las denuncias, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de lo que son las denuncias en lo que es una violación, sobre la violencia sexual? Que también ahí es otra situación, cuando revictimizan a las víctimas, en el de no creerle, el del de, pues, ay señora, o ay, pues si es su esposo, pues usted debe de cumplirle, o cómo ibas vestida, o para qué lo provocas, o para qué no le cumples. Todo ese tipo de comentarios que pues que nos hacen, pues no hablarlo, ¿no? Y incluso como decía yo, no hablamos de nuestra sexualidad, pues mucho menos vamos a hablar de una sexualidad, del abuso sexual o de una violación hacia nuestro cuerpo. Seguramente nosotros conocemos a alguien o hemos sabido del caso de alguien que ha sufrido lo que es una violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia y que muchas veces pues no sabemos, a veces no le sabíamos poner qué nombre, cómo decir qué es lo que le estaba pasando. Y pues sí, el libro de restauración es un libro pues muy, para mí eso sí fue un relato realmente duro, ¿no? Con escenas realmente duras, el de cómo los hombres toman los cuerpos de las mujeres como, sí, como un objeto, el de decirles, incluso por ejemplo el de la escena en donde el amigo cuando va a ver a la esposa y la obliga a sí, a que le chupe el pene, a que le dice que hagas cosas como perra, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo dices tú, te quedas como en shock. Y luego dicen, ay, pero ¿por qué no corriste? ¿O por qué no gritaste? ¿O por qué no te fuiste de ahí? Porque el miedo, ¿no? El miedo del momento te paraliza y no sabes qué hacer. Y entonces como te paraliza el miedo, pues ya después dices, bueno, no sé qué pasó, incluso te vuelves a culpabilizar, ¿no? De que, híjole, ¿por qué de veras no corrí? O mejor ni digo nada porque van a decir que yo lo provoqué por mi forma de vestir, ¿no? Incluso también es como culpabilizar, echarnos la culpa de lo que pasó.
¿no? Porque toda esta cuestión de las creencias, de la manera social, pues es como el de cargar, ¿no? Porque muchas veces, como decía, la violencia, ¿no?, de hombres y mujeres, pues no la vivimos igual, ¿no? Porque cuando un hombre se siente violentado o si su pareja ya le dijo algo o incluso lo empujó, no es así de que, ay, pues ya te voy a dejar, estás loca, no, ya me voy. Y entonces es como el de, ¿qué crees? La dejé porque me pegó o porque estaba loca. Y entonces la familia, los amigos le aplauden, ¿no? Ay, qué bueno que ya la dejaste, qué bueno, ¿no? Pero una mujer que dice, pues es que ya lo voy a dejar porque me pega, no me trata bien, cualquier cosa, ¿qué pasa? Que le dicen, ay, no, pues ni aguantas nada, ¿no? Pues pues apenas se están conociendo, dale chance. Ya sabes que los hombres son así, ¿no? El de naturalizar o como biologizar de que los hombres son así, así nacieron. A los hombres nacieron violentos, los hombres nacieron mujeriegos, los hombres nacieron infieles, los hombres son insaciables. Es uno de los mitos que se ha creado alrededor de la sexualidad de los hombres, ¿no? Y que también hay este tipo de mitos o creencias alrededor de la sexualidad de las mujeres, en donde las mujeres pues no debemos de sentir placer, no debemos de tener más que una sola pareja, ¿no? Debemos de ser, nos deben de enseñar, no de, ellos, no, los hombres, perdón, los hombres nos tienen que enseñar, nosotros tenemos de aprender porque no sabemos nada, ¿no? Entonces, si una mujer propone o tiene iniciativa en un acto sexual, pues también es criticada, ¿no? Es criticada. Y también es importante que de manera profesional se pueda abordar lo que es el tema de la violencia sexual, porque no es lo mismo abordar la violencia sexual de mujeres adultas a la violencia sexual o abuso sexual infantil, o tampoco no es igual abordar la violencia sexual con mujeres en situación de trata de personas o en prostitución obligada o prostitución no forzada, no se aborda de la misma manera. ¿Por qué? Porque son situaciones totalmente diferentes. Muchas veces los especialistas quieren abordar como el tema de la violencia sexual como todo en general, pero no, hay que abordarlo desde la población con la población que se va a trabajar, porque tiene características pues totalmente distintas. Entonces es importante también no solamente trabajar la violencia sexual solamente desde las instituciones, porque muchas veces es como trabajar solamente de las instituciones y no abordar la violencia sexual desde la comunidad. Es decir, no esperamos mucho las instituciones así como de que, bueno, quien sufra violencia, pues que llegue y que nos cuente, ¿no? Y que nos platique. No, sino que también es importante dar el acompañamiento desde la comunidad. Por eso somos el primer lugar de abuso sexual infantil en México. Es lamentable, ¿no? Este abuso. Y entonces esto nos está indicando que no hay una educación sexual y que también hay como este concepto erróneo de la educación sexual. Pues le van a decir, muchos papás y mamás y papás dicen, ay, no, mis hijos no deben de recibir educación sexual porque seguramente les van a enseñar el Kama Sutra, por ejemplo, ¿no? Claro que no, porque entonces si alguien le va a enseñar a mi hijo el Kama Sutra, bueno, pues entonces yo también, ¿no? Así como, ¿por qué le vas a enseñar cuando no se acorde a su edad? Sino que la educación sexual es desde cuidar, reconocer las sensaciones de mi cuerpo, el nombrar las partes de mi cuerpo, ¿no? Porque también ahí la violencia sexual es cuando por pena le digo a mi hija, a mi hijo, tu cosita, tu pajarito, ¿no? Tu palomita, y entonces pues, o cuando los niños están reconociendo su cuerpo y quieren tocar su pene o su vulva, les dicen que eso es feo, que se dejen ahí, que no sean de cochinos. Pero tampoco nos educan para decirle no o para darle aviso a otra persona que alguien tocó nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar sobre este tema de la violencia sexual, aunque es un tema totalmente doloroso, porque, pues sí, ¿no? Se transgreden tu cuerpo, quien vive una violencia sexual, su cuerpo o la sexualidad la vive totalmente de manera muy, muy diferente. Entonces,
Eso es lo que puedo, bueno, compartirles por el momento y si tienen alguna duda, pues aquí estoy. Muchas gracias, Dalia, por todo lo que nos estás comentando, que creo que es pues muy importante y que a pesar de que parece que hay un montón de iniciativas que nos explican sobre la sexualidad y la violencia, como dices, los números están diciendo otra cosa, no están diciendo que sigue faltando esta educación y que aún nosotras que ya somos adultas, seguimos cargando muchos tabús, seguimos teniendo muchas dudas, seguimos teniendo muchos miedos, que espero pues que con esta plática se puedan ir despejando algunas dudas. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con Gio? Y al final las invito a que vayan escribiendo sus dudas, los vayan poniendo aquí en la parte de comentarios y empecemos a despejarlas dependiendo de a qué se va orientando, ¿no? Si se va orientando a la parte de la sexualidad, porque Dalia nos pueda apoyar respondiéndolas, o si son más hacia los tipos de violencia, o sea, esta identificación de los tipos de violencia con algunas partes del libro, que es como nos lo va a manejar más bien Gio, bueno, pues Gio será la que nos apoye a despejar estas dudas. Te agradezco nuevamente, Dalia, y pues aquí seguimos en lo que empiezan a poner sus dudas o sus comentarios. Gio, adelante. Hola compañeras, gracias Dani. Pues a mí me gustaría escucharles primero, saber hasta dónde han leído del libro, para que igual no les vaya yo a contar como más y, y empecemos como juntas a analizar sobre sus textos. No sé si lo tengan a la mano también, tengan como su libro ahí en físico digital, ojalá que sí, o vayan recordando como algunos textos que a mí me gustaría ir leyendo, algunas frases que dejan claramente cuáles son lo que yo percibí. Yo sí pude terminar el libro, pero la verdad me quedé en shock cuando lo terminé de leer y dije, oh, ¿qué pasó? ¿No? Porque y entonces dije, qué cruel, qué crueldad, qué tanto, muchos delitos en el libro, porque yo pude observar violencia sexual, como decía Dalia, violencia física, violencia psicológica, la parte de tortura, feminicidios, suicidios, incluso un perfil del violentador, la parte del ciclo de la violencia, en qué momento Jazmín se reconoce como sumisa, pero además juega el rol, ¿no? Y entonces se da cuenta de cómo va avanzando la parte de la violencia y se mira como en qué puede terminar, pero justo la parte de la necesidad emocional que ella tiene, pues hace que Suri se aproveche de esa necesidad y justo pues veo que hay parte de la codependencia, de algunas situaciones que ella necesita llenar, porque además lo trae a partir de su infancia. Entonces yo recopilo un poquito lo que pude ver de cómo fue su infancia y aquellas cosas que le dijeron en la infancia que le impactó en su vida adulta y que por supuesto son sus debilidades cuando se empieza a dar cuenta que cae en un amor romántico, porque hay muy clara la parte del amor romántico, pero además la parte del ciclo de la violencia donde ella ya se mira que puede tener un final fatal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pude como observar un poco, incluso desde la parte también de él, de Suri, como también su construcción familiar, dice hasta mi tipo esquema de cómo era la relación familiar entre Suri, cómo vivió su infancia y cómo vivió su infancia Jazmín, y por supuesto pues la otra historia que nos narran de Eligio y Gertrudis me parece se llama, y igual la violencia que padecen incluso sus hijas, ¿no? Incluso ahí con sus hijas gemelas, pues de pronto veo la parte de pornografía y entiendo por qué la mamá de Suri no quería que Suri se juntara con Eligio. Y entonces obviamente pues había ahí toda una cuestión de un tipo pervertido, ¿no? Que utilizaba a las personas y el perfil de Suri que obviamente pues aprende cómo a tratar a las personas como cajas de cereal, dice ahí muy repetido en el libro. Entonces, no sé si quisieran compartirme como más o menos en qué página o en qué van
para que entonces a partir de ahí veamos y analizamos como el punto 1, que es el de te acuerdas o recuerdas, algo así, o el punto 2 de quimera, o todo, como a ver si nos da tiempo un poquito. No sé quién quiere empezar. O Ceci, como que vamos así como las veo en pantalla para que no nos crucemos en el audio. Ceci, ¿hasta dónde pudiste leer? Bueno, yo voy en la página 97, pero sí, efectivamente sí se notan algunas cuestiones que has mencionado en cuanto a la codependencia y a la, pues a veces la necesidad afectiva de la protagonista. Gracias. Ok, gracias, Ceci. Estelo. Hola Gio, hola a todas. Yo no lo estoy leyendo, yo nada las estoy escuchando, no me ha dado tiempo de leer nada. Tengo muchas cosas que hacer, pero suena muy interesante, entonces lo voy a leer. Ok, bueno, igual y tú puedes irnos apoyando desde tu formación, porque ahorita que pueda yo dejar como algunas cositas, pues compartir como también la parte de los síndromes que de pronto desde esa codependencia emocional, cuando estás en el ciclo de la violencia, pues se desarrolla, ¿no? Eso también me parece importante desde tu formación de la psicología. Ok, sí, está muy bien. Dale, gracias. ¿Y Merlina? Hola, buenas noches. Bueno, yo ya lo terminé y sí fui como identificando muchas cuestiones, por eso está como de color, ¿no? Porque son como los rosas de todo lo que le pasa a ella, los azules de lo que identifico de él, los naranjas de la parte de la, pues, otra chica y verdes, ¿dónde está mi verde? Verde, de realmente como pues sí, así los fui como marcando, ¿no? Pero sí encontré como muchas cosas de, a lo mejor ellas no lo ven, pero conforme lo vamos leyendo decimos, corre, o sea, ¿por qué no corres, no? Pero a veces creo que es como lo que decías, no ir cediendo, aguanta tantito, o sea, no pasa nada. Y creo que en el aguanta tantito, pues fue como algo muy, muy feo, ¿no? Que de alguna manera sí siento que en muchas cosas dije, creo que puedo identificarme en ciertas cosas, qué feo. Ok, gracias, Merlina. Sí, yo también, mira, si ven, ahí están mis notitas, igual adentro lo tengo rayoneado y va a estar chido porque igual y puedes ir complementando cosas que vaya colocando porque tú ya lo fuiste igual como separando. Dani. Yo ya lo terminé y pues también fui marcando algunas cosas, no las marco con papelito, pero pues las fui subrayando y pues a ver qué tal, porque hay varias cosas, como te decía al principio, que apenas empiezo a intuir, ¿no? Digo, es que algo no está bien, o sea, como las primeras cositas que van teniendo en su relación que intuyo, pero todavía tengo la duda, digo, a lo mejor ya es mi alucín, pero pues no, seguramente sí ya es esos principios de la violencia, ¿no? Ok, gracias, Dani. Ángeles. Hola, buenas noches a todas. Pues ya acabé también el libro y me agrada que bueno, que conozca a varios de ustedes, que de hecho como que todo va ligándose y va tomando como que más forma todo esto. Mencionaban, bueno, de mi vida estudiantil o lo que llevo hasta ahorita de la preparatoria. Habían momentos en donde nos llevaban conferencias de la violencia en los noviazgos, la sexualidad y demás, pero hasta cierto punto como que solamente te daban lo teórico y es como de siempre, ¿no? De no se queden calladas, digan lo que tengan que decir y demás, pero como que una vez que sucede todo eso es como de, ¿qué dijo? No sé, ya me voy, ya nos queremos ir, entonces como que en algún momento no se queda lo que nos acaban de explicar. Y conforme iba leyendo, habían cosas que estos saltos de donde primero estaban con Jazmín y después brincaba Gertrudis y como que en un inicio no le cachaba la idea ya hasta casi al final.
Y, o sea, había momentos donde sí seguía con la lectura y justo cuando encontraba esas escenas, como que era de reflexionar de cuántas veces he visto ese tipo de situaciones y que es como de, pues sabrán ellas qué es lo que está pasando, porque pues si no están diciendo nada, pues no sé. Y eh, lo ligué a otro libro que había estado leyendo, pero que fue por préstamo, que fue Las Fosas de Agua, donde nosotras normalizamos el comentario de las muchachas que cuando quedan embarazadas decimos, pues, ella quiso, ¿no? Ella se fue, si no apareció es porque ya se fue con su novio o lo que sea. Y está muy feo decir normalizar, aunque digan que pues volver a lo que éramos, ya está muy feo. Ya no me agrada la palabra normal. Ok, gracias. Dalia. No, pues yo sí vi como muchas escenas de violencia y también es como el de hablar sobre la violencia que ejerce el hijo con, me parece que, ay, ya se olvidó el nombre, creo que Gertrudis. Oralia. No, Mm, Gertrudis. Ajá, exacto. De los comentarios, ¿no? Los comentarios, el trato que le da, en donde ella pues dice, de hecho como que dice, bueno, pues sí, sí, no, yo no sé nada, no, no encajo con lo que él quiere, o hasta incluso dice, ¿para qué no te escoges a alguien mejor que yo, no? Entonces, todo ese tipo de escenas que se repiten, y también una frase que me llegó mucho fue la que dice, no me acuerdo dónde la noté, pero hablaba de que, pues, esa soy yo y ella soy yo y ella o yo soy yo, algo así. Dice que Ujú. al de ella soy yo y es como el de sí es cierto, ¿no? O sea, como yo me identifiqué porque también, eh, o sea, desafortunadamente yo creo que todas, me atrevo a decirlo, que hemos sufrido violencia, ¿no? Porque la violencia es algo que no se puede prevenir, el decir, ay, pues lo voy a prevenir y ya, ¿no? Ya estoy exenta de la violencia. Sino que pues que a todas nos ha pasado, que la hemos vivido y que también en mi caso, pues ya a veces yo tampoco la llegaba a identificar, ¿no? O sea, así como el de, bueno, pues me dijeron que así era esto y así me aguanto, ¿no? Entonces, esa frase sí me llegó mucho, mucho, de que pues sí, claro, me identifico con todas, ¿no? Y me identifico con su, me identifiqué con Jazmín, me identifiqué con Gertrudis, bueno, con todas las protagonistas del libro. Gracias, Dalia. Ale. No se escucha tu audio. Ya, es que tenía apagado. Bueno, yo ya lo terminé de leer y pues sí también todo lo que mencionaste, como que de alguna manera hay unos puntos donde sí he identificado. Lo que ahorita me aclaraste fue la parte donde no le permitían entrar, la esposa del hijo no permitía entrar a una habitación, ¿no? Y cuando yo decía, pero ¿por qué? Tenía dos dudas. O las había asesinado, o en este caso, yo creo que me lo aclaraste, era lo que hacía era pornografía, ¿no? Con sus hijas, me imagino. Entonces sí dije, es eso. O sea, y sí, al principio sí, bueno, tengo subrayado el libro y lo que sí al principio, yo no sé si estés de acuerdo, sí hay una frase donde como que al principio marca mucho la codependencia, ¿no? Donde dice, por eso sentí un alivio enorme cuando llegó y me abrazó como si no hubiera pasado nada. Entonces, como que se desaparece, pero hace algo con tal de que ella quiera sentir la protección, como que se le olvida lo que de alguna manera le ha hecho, ¿no? Entonces, pues sí, como dicen, a lo mejor sí todas hemos vivido ese tipo o algún tipo de violencia y cuando va a ver a la tía y le dicen, no, que aguanta y no sé qué. Entonces sí son cosas muy marcadas que pues finalmente no sé si cuando al final dice que se va es porque se pierde ella misma o muere, pero es como una muerte en vida, como le dicen,
O sea, como que pierdes ese sentido o ese objetivo como mujer, en la que dices, bueno, en lo que quieres ser, en lo que de alguna manera te dice la sociedad qué es lo que debes hacer y cómo debes comportarte y qué es lo que debes de sentir. Entonces, por eso es que dice, soy yo a punto de desaparecer. Me parece que algo así al principio de una frase, ¿no? Donde soy algo de soy la memoria. Ay, bueno, hay una frase al principio en la que da a entender eso, ¿no? Como que de alguna manera te vas perdiendo. Bueno, yo así lo percibo, así entiendo esa frase. Y pues, ese es mi comentario. Gracias, Ale. Sí. Violeta. ¿O Ruth? Ah, ok, Violeta ya está ahí. Ah, la disculpa es que soy medio, para la No te tecnología me preocupes. cuesta un poquito. Yo ya lo terminé de leer y Ok. pues sí, me impactó mucho, o sea, siento que es la cotidianidad de las mujeres en un 50 más por ciento, porque se vive mucho ese tipo de violencias en muchos lugares y como lo decían hace rato, son cosas que no se platican, que no lo hablas, porque si lo llegas a comentar, pues o te tachan de exagerada o sea, aguanta, tienes que aguantar, es tu cruz, o sea, como nuestra educación, a lo mejor por la edad que tenemos nosotros, es la educación que te dan, te casas y es tu cruz y la tienes que soportar y la tienes que llevar lo que te reste de vida, ¿sí? Actualmente yo veo que ya se está perdiendo, gracias a Dios eso de que si te casaste y hasta que la muerte te separe y no hay más, o sea, tienes que aguantar violencia sexual, violencia física, emocional, todo. Y eso es lo que me retrató el libro, o sea, en sí es todo lo que se vive en una comunidad cerrada o en un pueblo, por decirlo así. Gracias a Dios ya estamos perdiendo como que el tabú de que, o sea, si yo no quiero, es violación, o sea, me está violando, aunque sea mi marido, pero me está violando, ¿sí? Aquí pasó un caso, o sea, la chica demandó al marido porque la violó, ¿sí? Y toda la gente aquí decía, o sea, ¿cómo te va a violar? Es tu marido, pero es una violación a final de cuentas, ¿no? O sea, yo siempre lo tomé así. Y sí me impactó mucho este libro, lo tuve que volver a iniciarlo otra vez porque no lo podía yo entender, no es que no lo pudiera yo entender, es que era un retrato vil de lo que pasa cotidianamente, ¿sí? Me impactó mucho, la verdad, sí, me encantó, pero sí me impactó, es como el retrato de mucha gente. Bueno, yo al menos no lo he vivido así totalmente, o sea, a lo mejor les diré un poco, pero no del todo, pero he visto gente o he conocido gente que lo ha vivido al 100, así como lo platica el libro, es como el retrato de muchas o de varias personas que conozco y que lo vas viendo y vas diciendo, no, o sea, ¿cómo aguantas tanto sin decir basta? Sinceramente, o sea, pero lo volví a reiniciar, volví a leerlo otra vez, lo terminé y me impactó. Me encantó, pero sí me impactó mucho. Ok, gracias, Violeta. Sí. Ruth, para quienes acaban de ingresar, solo estamos como preguntando si en qué parte del libro van para que igual veamos hasta dónde recapitulamos y para quienes no han terminado, pues no les contemos toda la parte final, pero veo que ya casi la mayoría también ya está llegando como al final del libro. Entonces, no sé, Ruth, ¿cómo vas? Hola, buenas noches a todas. Yo todavía no lo termino, sinceramente también he tenido mucho trabajo. Voy en la 160, ya no me falta mucho. Creo que la voy a terminar pronto. Y pues igual tengo un montón creo que de todos los libros que hemos leído este año, creo que es el libro que más he rayado. Y precisamente por eso, en las primeras sesiones sí yo comenté que este libro se me estaba haciendo un poquito pesado desde el inicio. Y creo que porque el inicio sí es un preámbulo, como que Ave nos empieza a preparar, ¿no? Como diciendo, este libro, este texto va un poquito pesado, entonces te sugiero que vayas
como midiéndole, ¿no? Yo así lo sentí. Cuando empiezo a ver la parte final de la primera parte y toda la segunda parte, creo que sí es muy impactante. Pero, y bueno, tenía como mucho, como temor, y sí se los platiqué en las primeras sesiones, de encontrar como a una Ruth ahí, ¿no? Tenía como ese temor de decir, es que siento que me voy a encontrar, siento que voy a encontrar ahí una situación muy parecida, a lo mejor una situación propia mía, o quizá una situación como muy cercana a mí, de a lo mejor mi familia, mis amigos, mis conocidos, y pues es obvio, ¿no? Creo que como dice Violeta, no sé qué porcentaje de las mujeres hemos pasado por ese tipo de situaciones. Es muy complicado y a mí personalmente lo que más y como lo que más me llega es como la parte de la violencia psicológica, ¿no? Evidentemente la violencia física es como el extremo, pero la violencia psicológica es esta parte que aunque tú solo la leas, no la vivas, te genera algo en el estómago, ¿no? Entonces, este libro es súper emocional para mí. Cuando Suri va y se despide porque se va a ir a otro lado y se despide, pero ya, ¿no? Así como que, bueno, ni a mi perro le digo eso, ¿no? Con mi perro le mando besos o cosas así, ni a la mascota, ¿no? Ni con la mascota te despides de una forma tan fría y tan sin sentir, ¿no? Esa violencia psicológica es como muy, muy fuerte, ¿no? Y es como la que me llega más a mí en lo particular, ¿no? Y ya, Ok, Ruth, gracias. Yasmín. Hola chicas, buenas noches. Una disculpa, esta es mi primera sesión y yo desconozco el libro, pero toda la plática que he escuchado se me es muy interesante. Ok, gracias. Vas a querer leerlo. Sí. Mariela o Suria, igual no sé si están leyendo el libro o igual es la primera sesión. Ay, yo también es la primera ocasión que participo, ¿verdad? Y bueno, pues ya me están animando a leerlo, pero todavía estoy escuchando sus comentarios. No se preocupen por los spoilers, me van a dar más ganas de leerlo. Ok, gracias Suria. Mariela. Ok, bueno, pues igual y Mariela ahorita en lo que está, igual si nos pone en el chat. Y bueno, pues entonces a mí me gustaría que la dinámica la hagamos como que nos vayamos siguiendo, ahí que tienen su texto. Ya más o menos dijeron cómo es la situación. Bueno, a mí lo que me gusta siempre es identificar a los personajes. Entonces, identifico, por ejemplo, que hay como dos, incluso una tercera historia en un libro, como la relación entre Eligio y Gertrudis, que también es una relación muy violenta, y Chava, ¿no? Que son como tres personajes que están, que es Eligio, Gertrudis y Chava, pero también ahí interviene Oralia, que es la persona que hace las labores domésticas. Y en cuanto, por ejemplo, a los que pudiéramos decir que son principales, Yasmín y Suri, yo lo que veo es que, por ejemplo, en el texto, a Suri le dejan como muy marcado cuál es su personalidad. Y entonces, por ejemplo, dicen que es extremadamente meticuloso, que también es muy pedante, pero además también muestra muchas conductas violentas, incluso cuando, no sé si ustedes recuerdan que se van como a esta fiesta donde les invitan y va a una fiesta Jazmín con él, y entonces él se empieza a poner como agresivo desde lo verbal y lo físico, y entonces ella ahí se da cuenta que obviamente anda con otra persona, pero ella lo justifica. Incluso creo que ella tiene como una parte, se compadece de él porque él le cuenta en su infancia justo que padecía de episodios epilépticos y tiene por ahí como un tratamiento de neuropsiquiatría o algo así.
Entonces, yo lo que creo es que lo que hace Jazmín es, a partir de una necesidad emocional y de lo que, cómo fue construida en su infancia, es justificar y compadecerse de Suri. Incluso ella, cuando Makina, que es la chica que se besuquea, dice ahí en el texto con Suri, le dice que si era su hermana, y entonces ella se reflexiona y dice, pues más bien parece que su niñera, pues justo sí se da cuenta que lo que está haciendo es, pues prácticamente asumir un rol que también le fue enseñado en la infancia y que se preocupa por todo el mundo, ¿no? Pero por ella no. Entonces ahí es donde te das cuenta la falta de amor propio con la que no creció y que entonces hace que ella dé todo por los demás y que incluso ella en su infancia no se sentía libre, no se sentía bien. Y yo recapitulo unas cosas de su infancia que me parecen importantes. Por ejemplo, cuando ella dice que ella cada que ve una casa como en el abandono, tiene esa necesidad de repararla. Y ahí te das cuenta justo de esa necesidad que él se aprovecha, Suri, y entonces esa necesidad por cubrir algo emocional, porque ella incluso estudiaba, trabajaba y además seguía buscando como qué más cosas hacer, como mantenerse ocupada todo el tiempo y no disfrutar de su vida y como de conocer otras cosas, sino como de estar saturada justo por cómo vive con su familia, que su mamá es costurera y su papá es carpintero, pero que además ella se pelea con su mamá. Entonces eso también nos da cuenta de cómo vivía con su familia cuando su madre la bofetea, e incluso ella muere y ella no alcanzan como a hablar de esas cosas, ¿no? Como a pedirse perdón o tratar de relacionarse de una forma diferente entre madre e hija. Y bueno, con su papá, pues también su papá era muy machista. Cuando se acuerdan que decía que no permitía que le limpiaran el espacio y que la mamá tenía que ir como al mandado y regresar y hacerlo casi escondidas y él se molestaba, su papá era violento. Ella aprendió también la parte de justificar, ¿no? Que los hombres reaccionaran de esa forma, pues porque así son los hombres, ¿no? Que te tratan bien, te tratan mal o te prohíben cosas y pues tú tienes que estar ahí a lo que ellos te digan. Ella aprende muy bien desde la infancia cómo es ser sumisa porque lo ve desde su mamá. Y eso le impacta en la vida adulta porque cuando está con Suri, ella se da cuenta que está siendo sumisa, pero además lo acepta, porque ella dice que si no acepta las condiciones de cómo están en su relación, que casi parecen pareja, pues entonces no sería nada. Y a ella le da miedo como parte también de la soledad, ¿no? Desde esta otra forma de cómo te han dicho que pues debes tener una pareja, debes estar acompañada, alguien te debe proteger, cuidar. Y entonces es por eso que ella también justifica todas las violencias aunado a la lástima que le tiene, ¿no? Y al querer entregar todo hacia Suri. Pero además hay una parte que a mí me llama la atención cuando se cortó el dedo en su infancia. ¿Se acuerdan que ella a los 11 años se rebanó un dedo, el índice izquierdo? Y ella dice algo muy fuerte. Aquí, miren, dice que aprendió a despojarse de un fragmento a cambio de hacer un sacrificio. O sea, ella está dispuesta a darlo todo y sacrificarse y justo la falta del amor propio pues hace que pues esté en esa relación y que lo justifique y además sienta que es amor y que necesita estar ahí por algo. Entonces, esa parte desde su infancia la marca, porque además recuerden que cuando ella iba a la escuela no le creían y ella tenía que demostrar que se había cortado. Y dice, muchas veces me quité el parche o la venda para demostrar, que esa es otra de las partes en la infancia que también el que no le creas, ¿no? A una niña, a una mujer, pues también te va impactando en tu vida adulta, porque en la vida adulta también las mujeres tenemos que demostrar todo, porque nadie nos cree, pareciera que no tenemos esa veracidad, que si lo dijera un hombre, entonces inmediatamente es verdad, pero las mujeres no. Y entonces también la parte donde ella dice que hay un episodio
donde ella quiere, cuando se conocen Suri y ella recuerda cómo le dice que si va a ver, a verlo revelar como las fotografías o algo así, le dice, me prometo quedarme quieta en un rinconcito. Y eso lo aprende desde la infancia cuando le dicen que las niñas no deben tocar, no deben ser enfadosas, deben quedarse quietas. Y entonces por eso, cuando ella empieza su relación en el noviazgo, entiende que a los hombres les gusta, ¿no? Pues las niñas bien portadas, las mujeres buenas, las mujeres calladas, las mujeres que están quietas y que no se entrometen. Cuando ella, desde el inicio, decía en una parte de su infancia que era una niña que le gustaba meter la nariz donde no debía, ¿no? Pero justo quien se encargó de decirle que, pues que no tenía que meter la nariz y que tenía que ser de otra forma. Y entonces en esa parte quiero que vean, por ejemplo, espérenme tantito. En la parte de aquí, de la parte de la página 37, cuando después de eso de su infancia que va aprendiendo y que ella se va a vivir sola y que se siente por primera vez libre, y se siente libre porque prácticamente hacía lo que ella quería, ella se disfrutaba, empezaba como a darse cuenta que podía disfrutar, pues resulta que sale este fulanito Suri, y en la página 37 dice, nos conocimos en la biblioteca del Instituto Mora. Yo estaba leyendo para los trabajos finales cuando escuché el disparo doble de un obturador. Levanté la mirada y vi el ojo de la cámara enfocado, no sobre mí, sino sobre el muñón de mi índice izquierdo, la mano metida entre la cabellera y el dedo trunco, enrollando una hebra. Primero me sentí avergonzada y expuesta. Me escondí tras las tapas del manual de Jackson y Dye por puro acto reflejo. Ahí en esa parte, justo ella, esa cuestión de lo del dedo, pues le genera vergüenza, pero más que eso después lo justifica cuando ella dice que le gusta, ¿no? Porque además dice que le gusta que le espiara después de que le toma por primera vez esa foto. Ella dice que le gusta que le espiara y incluso ella también buscaba que él le volviera a tomar como fotografías. Y dice en la página 38, debí parecer una niña a la que se le cae el helado. Es decir, empieza también como a mostrar esa parte de que le daba vergüenza mostrarse cómo era, pero ella creía que entre esa vergüenza y que él espiaba y que a ella le gustaba, la parte como del cortejo, ¿no? Cuando empieza una relación y entonces tú dices, ay, es que me estoy enamorando y es que él es muy romántico. Incluso en la 38, en el último párrafo, cuando ya termina, dice que a él le pareció muy simpático, ¿no? Pero esa parte de que le pareciera simpático, pues él no era simpático, más bien no le hacía caso y ella creía lo que decía Dalia, que pues era como que se estaba haciendo el interesante y que bueno, pues ella estaba ahí casi ofreciéndosele y también le daba como vergüenza eso, ¿no? Y cuando le dice, te prometo acompañar en la 39, lo que les decía, que ella no quería verse como una niña maleducada, porque justo eso, cómo yo voy a dar, cómo yo voy a dar a demostrar que no soy una niña buena desde esa parte. Entonces, hay una parte donde dice, espérenme tantito, una parte del acoso, de donde se marca como el acoso callejero, es en algo que incluso hay por ahí un meme, en una fotografía y que aquí lo retomo en la página 35, en el primer párrafo, cuando dice que sacan unas fotografías y ella ve una muy famosa de una chica de cintura de avispa con vestido a la moda de los años 50, pero además recordemos esa época,
donde dice que va caminando por una calle de la Ciudad de México mientras los hombres a su alrededor la acosan con la mirada. Esa parte también yo la señalo como algo que se ha justificado desde el acoso sexual, el acoso callejero. Y luego la parte donde ella habla de la violencia, espérenme tantito, de la violencia sexual, y que es pues prácticamente una violación. En la página 62 hay como muchas partes donde habla de la violencia sexual, pero esta me parece muy fuerte en el sentido de que ella ya empieza a mirarse que tiene que ser complaciente y a satisfacer al otro para que ella pues no se sienta mal, porque hasta pareciera que si ella no lo satisface, pues se va a sentir culpable de que esa relación ya no sea. En la página 62 dice: le busqué el rostro para decírselo, pero él estaba fuera de sí y temí que se sintiera frustrado, que se levantara y se fuera y no volviera a verlo nunca. Esa parte tiene que ver con toda la violencia psicológica que él ya le había generado, pero además entonces ella después trata como de, por esta parte de la violencia psicológica, de complacerlo en la cuestión sexual, como para que él no dejara como la relación también. Dice: así que lo dejé abrirse, pasó entre las mantas y los obstáculos, que se sirviera de mi cuerpo como autómata, como quien llega a su casa, abre el refrigerador y se empina la botella de jugo directo de la garrafa. Concedí. Cuando terminó fui al baño a limpiarme la entrepierna y al volver vi que estaba sentado en el borde de la cama, abrochándose las agujetas de los tenis para irse. Esa parte pues tiene que ver justo ya con lo que había, toda esa parte de la violencia psicológica, y que después pues se relaciona con lo sexual, y porque además él siempre desde su perfil veía pues a las mujeres como objeto, porque además las fotografiaba, pero en las cosas que dice en el texto es que las trataba como cajas de cereal. Entonces para él no le importaba, ¿no? El tener sexo o no, pero además eso sí era abusar de ella. En la parte de la página 67, yo veo que desde las primeras páginas hasta las 67 ya se ha estructurado muy bien la parte del ciclo de la violencia, en el sentido de iniciar como con algunas cuestiones con las que no podían coincidir, pero que después la violencia psicológica, esta manipulación, que pareciera que no la hay, pero él sí encuentra como su punto de ella donde es débil en el sentido de la necesidad que tiene, y entonces él se aprovecha. Y en la página 67 veo que ya el ciclo de la violencia ya está muy estructurado, porque dice, cuando él le dice en el último párrafo, alzó las cejas sorprendido, volteó a mirarme. Oye, te ves muy bien, dijo, y me sentí plena. Pero recuerden que antes de eso, pues ya lo había encontrado con la fulanita besándose, ya habían tenido relaciones sexuales, pero más bien como para complacer, que era una violencia sexual de él hacia ella. Ya también varias veces se había ido sin despedirse y ella esperaba siempre las llamadas, y pareciera que eso le generaba a ella angustia. Incluso hay un párrafo donde dice que ella ya sentía la angustia de él, como si ya ahora, ¿no? Ella también desde esta parte de la violencia psicológica ya fuera torturada psicológicamente, porque ya estaba como esperando a ver a qué hora me habla, a ver a qué hora llega, a dónde se fue, con quién estará, y entonces ella empieza como a generarse esa parte en lo mental, y cuando él le dice, oye, te ves muy bien, dice ella, me sentí plena. Y entonces dice, Suri me esperaba malhumorado al final de la rampa.
Es decir, le acababa de decir que se veía muy bien y empezaba a sentirse como en esta parte de, ay, sí le gusto, y empezar como a reestructurar su pensamiento, pero él era como muy voluble desde este sentido de que le decía eso, pero pues para él no significaba nada. Y la parte que dice, estás loca, de esas no, dijo al quedarse cuando vio mis intenciones. Cuando ella quería llevar el ramo de flores, recuerdan que lo empezó a cortar, y entonces ella tenía toda la intención de que él quedara bien, y entonces él le empieza a decir, ¿no? Como de forma enojada que eso no. Y entonces es ahí donde te das cuenta que el ciclo de la violencia ya está bien instaurado y ella ya se dio cuenta de que ya es sumisa, porque en la parte de, en la página 57, dice una frase en la primera parte, no estábamos tan mal, o sea, ya se había dado cuenta que no era algo normal, pero ella estaba como en esa necesidad de decir, bueno, es que pues no estábamos tan mal, mientras me atuviera a esas condiciones podíamos casi ser una pareja. Entonces ella sabía que si jugaba el rol de sumisión, pues entonces podía estar ahí él. Entonces ahí se marca muy bien el rol de alguien que ejerce el poder sobre otra persona y obviamente pues eso es violencia. Y además ella asume el cuidado de él en la página 41, cuando ella dice, él nunca le dijo qué sentía cuando le daban los ataques de pánico. No sé si se acuerdan cuando se quedaron encerrados y ay, Jacinto creo que los dejó encerrados y él gritaba desesperado y ella lo abrazó y empezó como así muy protectora. Y entonces ella dice en la 41, casi en medio de la página, dicen que los ataques de pánico son tan angustiosos y duelen tanto como un infarto, que es como tener un dispositivo de autodestrucción instalado en el centro del pecho, que la inminencia de la muerte late con cada pulsación y aunque respires no hay aire que alivie la asfixia. Y entonces ella dice que ella le decía palabras como si le estuviera diciendo cosas a un niño asustado. Y entonces ahí te das cuenta cómo también el rol que ella empieza a asumir de ser cuidadora, protectora, de lo que después se da cuenta cuando encuentra a esta chica que se llama Makina besando a Suri, de que efectivamente se había convertido pues, en como casi su mamá o una niñera, pero ella no lo podía como comprender tan bien, aun cuando pareciera que sí lo sabía. Y esa es una de las partes de la violencia, que cuando tú ya estás en ese ciclo de violencia, cuando tú puedas creer que estás viviendo algo que no está bien, es difícil que puedas tomar una decisión para romper con eso que no está bien. O que incluso cuando todo el mundo te diga que estás viviendo una violencia o que qué haces ahí, que te muevas, pues obviamente no te vas a mover, porque ella muchas veces manifestó que ella sentía miedo por cómo reaccionara a él, sentía miedo por qué es lo que fuera a pasar o si se despedía o no se despedía. Y entonces esa parte del miedo, ella dice, me paraliza. Y por eso yo creo que la violencia psicológica era tan fuerte que ya no era solo una violencia psicológica de codependencia por una persona o por asumirse cuidadora de la otra, por desprenderse de ella misma para darlo por el otro, sino más bien ya era una parte de una violencia de tortura que no le permitía ya tomar una decisión. Y bueno, ya después de ahí, de esa parte, yo quiero brincarme hacia la parte 115, la página 115. Ahí en esa página habla justo del rol de la mujer cuando ya hablamos de la historia de Eligio y Gertrudis. Ella dice, arrinconada aquí me siento como en el cuento de la Cenicienta. Entonces, esa frase, esa primera línea, pues te dice, ¿no? Cómo estaba en esa relación
donde además dice casi al final del texto, me parece que así como ellas van creciendo, yo me detengo. Mi ritmo se va volviendo cada vez más lento. Se va gastando mi valor. Me estoy haciendo vieja. Recuerden que Gertrudis tenía 2 hijas gemelas y bueno, que Eligio era fotógrafo, pero además era todo un violento, machista, pervertido, misógino, pero que además utilizaba a su esposa porque él sabía, hasta prácticamente de pronto yo quiero pensar que casi la vendió con su amigo, ¿no? Como en esta cuestión de que Chava, según primero la trató como de enamorar, como de cortejar, ¿no? Para que después lo utilizara como un objeto sexual y que además ahí era una violación, pero era además una tortura sexual. Yo ahí creo que no solo era parte de la violencia sexual, sino que ella era torturada sexualmente porque la amarraba, porque recuerden que la dejó amarrada, porque la hacía ladrar como perro, porque además la humillaba. Y entonces esa parte de la violencia ya es una violencia extrema que jurídicamente pues se habla de una tortura sexual. Y la parte de esto de la 115, donde dice también que ella se da cuenta cómo sus hijas van creciendo, es decir, que pasa el tiempo y ella está ahí encerrada jugando ese rol de estar siendo esposa, siendo madre, pero que además él no la satisfacía sexualmente también porque él tenía otras parejas, ¿no? Y que además yo sí creo que ella fue pues prácticamente prostituida por él cuando Chava, y cuando Eligio se da cuenta que Chava estaba teniendo sexo con ella, pero que además toma una fotografía y brinda y se va con él riendo. Entonces ahí te das cuenta que lo sabía desde un inicio y que algo más hay ahí atrás. Y justo ella incluso, aún cuando se da cuenta que su esposo los mira, pues ella se siente culpable por lo que estaba haciendo. Incluso no sé si ustedes recuerdan que decía, es que yo quería defenderme, decirle algo, decir qué pasó, ¿no? Pero en realidad la culpa era de ellos dos. Y ella sabía que él tenía otras parejas, porque ella tenía claro que su esposo tenía relaciones sexuales con muchas otras, pero además cuando ella es utilizada, pues se siente culpable. ¿Qué es lo que hace? Pues va con su tía y su tía le dice justo esas palabras que nos comentaba la compañera Dalia, ¿no? Que ya sabía qué es lo que había pasado, pero pues que pues tenía que regresar, ¿no? Que porque ninguna madre deja a sus hijas y cómo iba a dejar a sus hijas. Y ahí te das cuenta cómo incluso tu misma familia te orilla a que sigas siendo víctima de violencias y que entonces justifican siempre al hombre y que entonces tú nunca puedes o tienes el poder de decir la verdad o que te crean, así como en su infancia cuando no le creían que su dedo se lo había cortado. Entonces ella, en la página 193, ya casi al final del libro, en el último párrafo, ella trata de decirle a su tía, porque su tía le da a entender que ella ya sabe lo que pasó, ¿no? Pero ella dice, pasaron cosas muy feas, tía, con Eligio. No puedo seguir con él. Y ella le dice, pareces mocosa. ¿Voy a creer? Soltó una risilla de burla que me hizo hervir la sangre. Las cosas siempre se complican, pero hay que aguantarse. Una debe aguantar lo que sea con tal de estar con sus hijas, de darles un hogar respetable. No, tía, es que usted no sabe. Lo sé, como si me hubiera contado cada detalle. ¿A poco piensas que nací ayer? Sé lo que pasó y lo que va a pasar, pero ni eso ni nada justifica que abandones a tu marido y a tus hijas. Y entonces ella dijo, ¿no? Que cómo iba a vivir sola, desde esta parte también que la sociedad te dice, de lo que decía Dalia, de cómo ser, de que, bueno, pues si ya tienes una pareja, ahora cómo vas a dejarla y ahora cómo vas a dejar a tus hijas
Y entonces esa parte de la página 115 a mí me parece como que resume todo lo que pasó de ella en el ser esposa, madre y que estaba dentro del ámbito privado, que además se sentía con una baja autoestima porque se comparaba con él y decía que pues no era muy poca cosa, ¿no? Porque pues él estaba como en otro mundo, mientras ella pues solo se dedicaba al hogar, y es esa parte de las violencias que dentro del ámbito privado pues se dan, es decir, que todas las violencias ella las vivió ahí en ese espacio, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia psicológica, la sexual, y les digo, yo pensaría incluso que fue vendida también, ¿no? Para ser abusada sexualmente, que más bien fue torturada sexualmente. Y de ahí, pues hay como muchas cosas que a mí me gustaría decir, pero antes de que se me pase una, de las páginas principales, hablan de un suicidio de María. No sé si ustedes recuerdan donde dicen que María se cortó con una navaja el cuello. Y entonces eso te da cuenta de por qué María se suicidó. Cuando ella se va y deja a sus hijas y después regresa y entra a esa habitación prohibida, se da cuenta que había fotografías de niñas. Y entonces yo quiero entender que esas niñas eran sus hijas. Y eran niñas que estaban en posiciones, decía ella, no aptas para unas niñas. Y no sé, por ahí yo leí, que no lo tengo aquí tan presente, donde decía que una de esas niñas estaba enamorada de este tipo que torturó sexualmente a Gertrudis. Y te das cuenta del tipo de Eligio, del violentador que era, porque no solamente pudo haber vendido a su esposa, sino que también la parte de la pornografía, pero sino que también las hijas. Ahí deja mucho como para pensar, pero cuando tú cuadras todo te das cuenta de qué es lo que realmente pasó en ese ámbito privado, que era violencia extrema y que por algo se suicida María, ¿no? Entonces, hay una parte que a mí me encantó, y me encantó porque pareciera la venganza de Oralia y de Gertrudis, cuando Oralia va a recuperar a las niñas, ya casi en la parte final creo, y donde le dice, tráeme a mis hijas, y ella trata de recuperarlas, pero la meten a la cárcel, y entonces el tipo va y declara que pues ni la conocía, ¿no? Cuando ella era pues la que hacía las labores del hogar y cuidaba a sus hijas. A ella la dejan en la cárcel y luego empieza a contar esa parte y habla de los manicomios, de cuál era el rol de los manicomios en ese tiempo y todavía en estos tiempos para las mujeres. Decía que ahí metían a las mujeres por cualquier cosa. Claro, pues aquellas mujeres que se defienden pues están locas. Entonces, ¿dónde tenían que estar? Pues en un manicomio. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que Gertrudis le dice a Oralia, ve y mátalo, ve y mata a ese hombre para que no haga daño. Y luego ella dice, porque recuerden que Gertrudis también salió embarazada, y te das cuenta que esa narración es de Gertrudis, que dice, pues a veces las cosas así pasan, ¿no? O sea, yo mato a mi hijo, yo puedo matar a alguien que no está haciendo las cosas bien. Esa parte a mí me encantó porque parece que las mujeres se dan cuenta y al ver que no pueden hacer nada más en contra de un monstruo de ese tipo, pues es eliminarlo, y es la parte de la venganza. Ahora me toca defenderme por todo lo que has hecho. Y la parte pues que habla del aborto, me parece súper interesante porque además te da información muy clara de qué hacer, casi te dice los pasos para hacer el aborto, y eso me parece súper interesante porque justo no tenía otra opción, ¿no? O sea, ¿qué le esperaba acerca de un violentador que además probablemente ni reconociera que era su hijo, ¿no? Porque no le interesaba. Entonces, la mejor decisión que tomó pues fue abortar, y ahí no sé si ya le puedo dejar porque creo que ya me extendí mucho, pero sí, la verdad es que a mí
creo que da como para otra sesión, como una segunda parte, porque hay muchísimas cosas que yo pude ver. Y la parte de cuando ella se mira, ¿no? Y que para mí es como que se está viendo muerta, de cómo le están haciendo como toda la autopsia, ¿no? Y se está dando cuenta de ahora sí quién fue, ¿no? Porque se desprendió tanto, le faltó tanta la parte del amor propio y los otros tipos violentadores que se aprovecharon de esas debilidades de esas mujeres que además se traen desde la infancia de cómo nos construimos. Bueno, pues es lo que genera que haya pues una violencia extrema, en este caso pues un feminicidio. Muchas gracias, Gio. Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que da para otra sesión, para un montón de sesiones, porque a nivel, tanto a nivel literario como a nivel de este análisis de violencias, es muy amplio y como son al menos 2 historias, pues sí está difícil poder desmenuzar todo, ¿no? Va a haber otra sesión, digamos que general, de cierre, en la que se puede traer a colación sin duda todo esto, que pues está ligado a la propia historia. Y hay otra sesión con la autora, que creo que está bueno que vayamos tomando estas suposiciones para la mejor, o sea, las cosas que no tenemos certeza a nivel narrativo, ¿no? O a nivel, no sé si la autora quería decir esto en esta parte, para poder preguntarle directamente a ella. No hay garantía de que nos conteste, también ella puede decir, no quisiera revelar el secreto, pero puede ser que sí, ¿no? Y estaría interesante ver hasta qué punto ella hace un esquema de este ciclo de violencia y lo traduce en una historia, ¿no? O como lo fue desmenuzando Gio. Esta parte, como se observa aquí, qué tanto Ave lo hizo a propósito, o pues hasta cierto punto, a veces cuando escribes hay cosas que salen, que la historia sale así, que no te das cuenta hasta dónde llega de fondo, ¿no? Como incluso lo comenta Brenda Navarro en algunas entrevistas, que ella no sabía que Pájaros en la Boca, digo que Casas Vacías, se trataba de la maternidad, hasta que sale a la luz y hasta que otras mujeres empiezan a darse cuenta, otros lectores y lectoras empiezan a darse cuenta de que hay un tema con la maternidad y es en el que como que lo que puntualizan. Y hasta ese momento Brenda se da cuenta que de eso trata su libro. Entonces puede ser que en este caso Ave sepa mucho de la violencia, la tenga bien estructurada, como bien identificada, y la ponga en el libro, o puede ser que diga, no, pues el libro no se trataba de eso, pero qué bueno que se están observando estos puntos y que pues nos está ayudando para poder tener ejemplos pues bien precisos, bien particulares, y como alguien decía al principio, me identifiqué, ¿no? Creo que Merlina decía, hay pedazos en los que creo que me estoy identificando, creo que yo he hecho cosas así, que creo que a muchas nos ha pasado, a lo mejor, al menos los que pues tenemos más de 30, creo que nos ha pasado en algún momento, por tiempo de vida, digamos. Muchísimas gracias, Gio, por este camino que nos has ayudado a trazar, que sí, como dices, hay un montón de pequeñas migajas sobre estos pedacitos de violencia que al final desafortunadamente pues se traducen en un feminicidio o en 2, no sé, creo que sí, pero no sé, la verdad no estoy segura si es 1 o 2 o si es uno solo. Es muy extraño el libro porque sí hay una cuestión fantástica, sí hay sí hay algo que no se puede explicar en el terreno de la lógica, pero bueno, pues desafortunadamente termina en lo peor que puede terminar. Y les iba a comentar, bueno, ahorita yo creo que vamos a tomar este tiempo para pasar a los comentarios o a las preguntas que haya. Y no me acuerdo si, a ver, déjenme ver si... Creo que Elo era la que estaba identificando, como decía Gio, de acuerdo a la perspectiva que ella tiene y a la formación, ella es psicóloga, entonces pues ella sí identificó luego que era, dice, él es un manipulador pasivo, él sí sabía lo que quería y lo que quería era precisamente hacerse la víctima y así conseguir y cubrir sus necesidades básicas, que se me hace bien, pues a eso se dedica él, ¿o no? O sea, seguramente no, evidentemente no le costó nada identificarlo,
y no ha leído el libro. O sea, yo creo que sí es muy obvio. Le decía bajito a Elo que yo le creí a Suri. O sea, desde el principio dije, es un culero. Pero yo le creí, yo dije, claro, o sea, pobre, pues está enfermo. O sea, todas estas actitudes que tienes porque está enfermo. Incluso dije, creo que puede ser autista, creo que puede tener un problema de ansiedad. O sea, ya que lo veo desde afuera un poquito, digo, lo justifiqué. O sea, claro, yo ahora que lo veo, digo, me identifico mucho con la protagonista porque yo hubiera hecho lo mismo. Gracias a Dios no sé restaurar, no hubiera llegado hasta lo demás, pero le creí. O sea, claro, claro que lo quieres proteger y claro que le perdonas todo eso porque está enfermo, porque tiene, porque tiene un diagnóstico, porque sí, no, o sea, ya me vi. Y, y con lo que hasta ahorita como que me caen muchos veintes, gracias a lo que han estado platicando ustedes, pero como que me di cuenta a nivel solamente lógico, que él siempre se dio cuenta, o sea, lo que dice él siempre supo lo que quería. Me di cuenta hasta la botella de whisky, que no sé si varias ya llegaron a esa parte, que encuentra Yasmín encuentra como un paquetito, digamos, de varias botellas de whisky, digamos que 9, porque no me acuerdo del número, 9, y falta exactamente una, que es la que él le ofrece en su casa en el principio. O sea, le dice, yo tengo una botella de whisky de tal, y que hasta ella dice, no manches, está bien caro, pero pues, ajá, órale, o sea, ¿de dónde lo sacó? O sea, todo fue una mentira. Él siempre entró a esa casa, él sabía de esa casa, él lo planeó todo, y hasta ahorita, después de esto que están diciendo ustedes, que me encantaría escuchar a las demás también, hasta ahorita digo, es que yo le creí. O sea, yo sabía que estaba siendo culero, pero yo creí que no sabía nada o sea, que todo se fue dando, que parte de sus enfermedades pues lo fueron llevando a manipular, pero no es cierto. O sea, siempre lo supo. Y pienso en algunas relaciones que he tenido, pienso en, a lo mejor no eran unos pobres ingenuos, a lo mejor siempre lo supieron, ¿no? Siempre habían estado en esa casa y no me había dado cuenta, porque estaban enfermos, porque pobrecitos, porque habían sufrido un trauma, porque habían pasado otras cosas, y les creí. Y bueno, ahorita estoy como con ese shock de no puede ser. A pesar de todo el análisis literario que pude hacer, no me había dado cuenta que Suri también me engañó, y que cuántos Suris me han engañado, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho a Gio y a Dalia por todo este conocimiento, que sí falta un montón por ver en el libro, y me encantaría que pues las demás pudieran hacer preguntas o comentar algo, y que ellas nos pudieran seguir apoyando pues en este descubrimiento de las violencias que observamos en el libro. Bueno, yo siento que en lo que es Eligio y Gertrudis, sí es Gertrudis, ¿verdad? Inicia como el tipo de violencia, yo creo que desde que se conocen, porque de alguna manera, pues, al ser ella como de pueblo y tener toda esa idea de religiosa, de que se quería casar por la iglesia y demás, y que él prácticamente le dice, pues, te vas conmigo o nada, ¿no? Y al irse con él, o sea, ella prácticamente es desterrada, ¿no? Porque su familia ya no quiere saber nada de ella, porque no se casó por la iglesia, ¿no? Y lo dice cuando va a ver a su tía, ¿no? O sea, que tuvo que llorarle de lejos a su papá, porque aunque ella quiso regresar, o sea, su hermana le dijo que no, para que no le causara un disgusto a su mamá. Entonces, prácticamente ella dejó todo por ir con Eligio, ¿no? Y desde que le hacía sentir mal, ¿no? Desde que le decía, es que tengo una fiesta, cocina, y quería entablar alguna relación o algo, y él le decía, pues la próxima vez te traigo unas revistas para que puedas tener algo de qué platicar, ¿no? Entonces creo que desde ahí se ve lo que es como ese tipo de violencia que de alguna manera ella tuvo que aceptar porque ya no tenía dónde regresar, ¿no? Y cuando quiso salir, a la única que le pudo pedir, digamos, ayuda era a su tía, y su tía de plano le dijo, o sea,
regrésate, ¿no? O sea, no puedes sola. Y hay otra parte donde no es Gertrudis, Oralia tiene una niña, ¿no? Que dice que es de Eligio y que él le comenta a Salvador que ella se la había llevado a su pueblo y que él quería como que la regresara porque era su hija. Pero bueno, supongo que también hubo cierta parte de violencia sexual hacia ella porque ella sabía lo que hacía con sus hijas y por eso se la lleva a su pueblo, ¿no? Entonces, pero ella nunca se va tampoco. Entonces es otra cosa como muy difícil. Voy a hacer spoiler. Pero es que, o sea, nunca se va, o sea, sí se va. Creo que nunca se va por las niñas, nunca, entre comillas, nunca se va por las niñas mientras son niñas y pasa esto de lo de la escuela, ¿no? Que Gertrudis le dice que vaya a recuperarlas, pero nunca se va porque está muerta. Creo, según mi interpretación, ¿no? O sea, perdón, nadie sabía. Sí, o sea, pues la mata, la migra, ¿no? Y por eso nunca se va, como, pues porque se queda en ese lugar, digamos, que a penar. A cuidarlas, ¿no? Por así decirlo. Sí, de alguna forma. Creo que sí. Pero te digo, o sea, nunca se va. O sea, ni siquiera muerta. Yo lo que entendí es que se queda como para cuidar a quienes vengan, porque incluso a Jazmín, ¿no? Le enseña como esta parte también ahí pareciera también como un ritual, ¿no? Que le enseña a ella y todo, pero sí, yo también Ah, en creo. la parte de las plantas, ¿no? Ajá. Donde le dice que, o sea, no puede meter ella mano en sus plantas porque si no, no la van a reconocer. Y cuando ¿cómo se llama el chico? ¿Ligio? El Mario. nieto, ¿no? Mario. Ah, o algo así. Perdón, es que me confundo. Que, o sea, como que hay una parte donde, no entendía, que se sorprendía de que le decía que la había conocido y que le había enseñado lo de las luces, ¿no? Pero él tampoco la saca como de ese error en ese lapso. O sea, entonces ya no sé si él también sabía que estaba ahí ella. Sí, esa parte para mí se me hizo muy viajada porque ven que incluso cocinó cuando se practicó la interrupción y todo, que estaba mal y así. No entendí si más bien quien le cocinó fue Mario o cómo fue ahí la situación, porque pareciera que ella la acompañaba y le daba consejos y la cuidaba y casi le decía como, te va a pasar lo mismo, ¿no? Porque le decían, esa gente es mala, porque ellas sabían de que era capaz. Que también el chico le dice, ¿no? O sea, y ella no le dice que era como, tenía una relación o no relación, o sea, con Suri, porque hay una parte donde le dicen, ¿no? O sea, ten cuidado con esa familia, porque a mi familia le hizo mucho daño, ¿no? Y ella no le dice nada, y le dice, no, yo nada más vengo a restaurar, ¿no? O sea, ella también sabía que había algo malo, pero por eso lo niega también, ¿no? Pero aún así, o sea, sigue con todo ese proceso. Por aquí hay un comentario de Ale que dice, además en una relación de pareja se da que el síndrome de ser la salvadora, por eso ella se dio a la manipulación de Suri. Bueno, esa parte creo que sí, porque lo dice desde el inicio, ¿no? Y lo comentaba yo creo, cuando dijo que si veía una casa dañada, ella inmediatamente quería restaurarlo, ¿no? Entonces es la clásica de, si lo veo dañado, es de, yo con mi grandísimo amor lo voy a arreglar, lo voy a cambiar y va a ser el príncipe azul que yo quiero, ¿no? Pero pues no, o sea, yo creo que por eso como ya fue como cediendo en muchísimas cosas, porque todavía está en la parte cuando sigue a esta chica
que lleva la chamarra de él, ¿no? Y, o sea, como que justifica de, o sea, si es la chamarra, no es la chamarra, si es él, no es él, y mejor me voy, ¿no? A la casa y sigo restaurando, ¿no? Entonces es como, no sé, esa idea de justificar, de decir, parece pato, camina como pato, hace como pato, pero es mi príncipe azul, ¿no? Ahorita que comenten esta parte de esta cuestión de restaurar y demás, am, tuve en una ocasión una charla con un amigo de que estaba leyendo el libro y le conté las partes que se podían. Estoy enfermo. ¿Esto sí se justifica en las leyes? No sé. Es que digo, en la vida real sí hay finales felices o o todos, no sé. Pues estoy en shock yo, la verdad. Pues igual Ceci, ella ahí está también, podría a lo mejor compartirnos, por ejemplo, en materia jurídica, así hay como ciertas cuestiones que hacen que alguien sea inimputable, es decir, que tenga como excepciones para que sea juzgado, ¿no? Sea procesado o cosas así, se obtenga una sentencia, ¿no? Porque en la ley se llaman excluyentes de responsabilidad. Entonces, cuando hay alguien que no tiene como un control, ¿no? Porque un justo tenga alguna enfermedad, pudiera ser declarado inimputable. Pero, por ejemplo, aquí decía que tenía ataques epilépticos y no recuerdo qué otra cosa decía por ahí, pero se supone que eso es controlable, ¿no? O sea, que si tú tienes como medicamentos y todo, pues no. O sea, lo más que tiene como consecuencias son como cuestiones de ansiedad, ¿no? De depresión y y bueno, si tú no estás tomando medicamentos y generas alguna conducta, bueno, pues también hay una responsabilidad por no estar tomando tus medicamentos si es que ya tienes un tratamiento, pero sí hay como cuestiones donde se te excluye de la responsabilidad y no hay una sanción. Igual no sé si tú quieras como partir algo sobre eso. Ya se Bueno, nos durmió. igual en lo que regresa Ceci. Ya me surgió una duda ahorita a propósito de la pregunta de Ruth. Si hubiéramos sido Jasmine, hubo un momento, evidentemente, antes pues del feminicidio, ¿no? Que tampoco estoy segura de que haya pasado o no haya pasado. Bueno, ahí es complicado según la historia, pero en algún momento se pudo haber denunciado a Suri. O sea, ¿en qué punto ya había algo que perseguir y que no te pueden decir, pues solo déjalo y ya? O sea, no hay nada, no hay un delito que perseguir. ¿Había un momento en el que pudo haber Yasmín denunciado a Suri? Ya regresó Ceci. Ceci, que estaban preguntando sobre la parte de que ves que Suri era epiléptico, que si eso lo hacía inimputable por si Suri, digo, por si Yasmín quería en algún momento denunciarlo por algún delito, ¿o tú qué consideras? No se escucha tu audio, Ceci. Ceci, ¿me escuchas?
Ok, creo que Ceci no nos escucha. Bueno, mientras nos escucha Ceci, yo creo que también la parte Ay, donde... perdón, me perdí. Ceci, estamos hablando sobre esta parte de cuando hay excluyentes de responsabilidad. Entonces decían que sí, por ejemplo, la parte de Suri, que sufría ataques epilépticos, entiendo, desde los 11, 12 años por ahí dijo, y que bueno, si eso, ¿crees que en algún momento lo hiciera inimputable? Bueno, creo que hay como hay una situación. En la parte de las violencias, creo que sí se pudo haber denunciado en cualquier momento de la violencia psicológica, ¿no? Por ejemplo, está muy marcada la violencia psicológica. En la parte también de la violencia sexual, porque ella, aun cuando cedía, no significa que lo quería, ¿no? O sea, una cosa es como, si quiero, ¿no? Y otra es que ella diga, bueno, pues ya que, ¿no? Con tal de que, pues no me deje o no nos dejemos o esta relación siga. Lo que decía Dalia hace un ratito. Entonces, la falta del consentimiento de una persona, pues genera un delito. Entonces, ella pudo haberlo denunciado, pero obviamente pues no lo iba a hacer porque no se estaba dando cuenta. Entonces yo creo que en cualquier momento ella podía hacer alguna denuncia jurídicamente, sin embargo, eso es lo complejo de la violencia, ¿no? Que aun cuando la estás viviendo, pues no te das cuenta. Y cuando alguien te diga, pues tampoco te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando le dijo esta chica que se besó con Suri, ay, ¿cómo se llama? Maquina, ¿no? Entonces, ella ya estaba como dándose cuenta de lo que pasaba, pero aún así lo justificó y no hizo nada, ¿no? O sea, al contrario, ella trató como de, pues tengo que hacer algo más, ¿no? Para que él esté conmigo. Entonces, eso es lo complejo, que si tú no te das cuenta o aún cuando alguien te diga, pues va a ser difícil que tú tomes la decisión. Por eso yo les hacía el recuento como desde el inicio. O sea, todo cuando desde la infancia te va marcando y el no tomar decisión, el que también te limiten, el que te digan cómo, qué hacer, qué no hacer. Y aún cuando ella en un momento se sintió con libertad, pues la falta de ese amor propio, ¿no? Y la parte en cómo vivió, pues generó esa cuestión de codependencia que necesitaba llenar un vacío emocional. Entonces, pues ella probablemente tuvo esta confusión, ¿no? De que es amor, ¿no? Así debe ser. Entonces, pues no veo que sea algo raro. Más bien es algo normal donde a lo mejor yo no estoy dando todo y por eso estamos así. Muchas gracias, Gio. Gracias, Dalia. ¿Algún otro comentario o pregunta para ir cerrando? Ya casi nos vamos a despedir. ¿Alguien más? No se queden con la duda y las ganas. Por ejemplo, en materia jurídica, ahorita que están hablando de eso, recuerdo cuando Oralia va a traer a las niñas y dicen que la meten a la cárcel porque la acusan de secuestro. Eso no era un secuestro, ¿no? O sea, no se configuraba el delito. Ahí fue como algo que no cuadró.
en lo jurídico, porque ella nunca la sustrajo, no sustrajo a las menores, ni tampoco pidió rescate, ¿no? Cuando hay un secuestro, pues sí hay como la solicitud para que haya este intercambio, ¿no? Entonces, nunca salió de, dicen, de la esfera jurídica, es decir, no se la llevó, más bien la cacharon y se las quitaron y la trasladan a la cárcel, pero pues no hubo un delito que se cuadrara, pero pues entendemos que en este país pues todo es posible, aun cuando no se cuadrara el delito, pues la metieron a la cárcel, ¿no? Al contrario, más bien hubo una injusticia porque a ella sí le disparan, ¿se acuerdan? Que le dan un balazo. Entonces, bueno, pues ahí nadie dijo nada y ahí sí había un delito, pero pues bueno. Bueno, para cerrar, ¿les gustaría a Gio o a Dalia hacer algún comentario final como para cerrar esta sesión que creo que fue muy importante? Nunca sobran sesiones en las que se hablen estos temas. Y qué bueno que tuvimos de ejemplo un libro en el que hubo mucho que, pues, de dónde sacar, ¿no? Ruth tiene todavía un comentario o pregunta. Sí, justo ahorita que acabas de decir eso, bueno, me estaba como recapitulando. Y no sé si esté Marisa, pero sí me hubiera gustado mucho que planteara la duda que tenía, porque cuando en el grupo empezaron a decir que ya habían terminado el libro y así, entonces yo me empecé a poner nerviosa y yo dije, no, voy atrasada. Y entonces incluso alguien, no sé quién, dijo como que le resultó pues así como de cierta forma como erótico y así, que hasta se les despertó el deseo, dijeron algo así, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? ¿De qué me estoy perdiendo? Voy, ¿no? Y pero todavía ni llegaba esa parte, así bien según emocionada, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, por ejemplo, en la parte del área de Dalia, esa parte, ¿no? En donde creo que como sociedad y como mujeres también estamos bien equivocadas con esto que nos puede resultar placentero o que nos puede ayudar a como estimular el placer, ¿no? No, pues como es como muy erótico, como muy esto, es que no tengo porque no conozco los términos, ¿no? Pero cuando ya leí esa parte, incluso esa parte tan detallada que Ave describe, ¿no? En donde va este amigo de Ligio y la seduce y la amarra incluso, inequívocamente, o mejor dicho, equivocadamente, pues a muchas mujeres les parece eso padre, ¿no? Les parece eso placentero, les parece eso. Pero cuando yo empecé a leer eso, pues ya empecé a sentir como, sinceramente, como muchas sensaciones así, como que mucho de asco, como esas sensaciones un poquito repulsivas, ¿no? Entonces, no sé, ahí como desde la sexualidad, cómo está eso, ¿no? No sé cómo explicar mi pregunta, no sé si Dalia me entienda. Bueno, si me explique. Sí, bueno, cuando es una cuestión erótica, pues cuando es placentero y cuando hay ese consenso entre las dos personas. En este caso, pues no había tal consenso, o sea, Salvador o Chava era el que llegaba y la tomaba, ¿no? O sea, la agarraba, como decía, me agarraba los pezones, le subía la falda, ¿no? Entonces, ahí, pues ella solamente, como decíamos, la paralizaba el miedo, ¿no? O la vergüenza, el de que no se entere mi esposo, y entonces era placentero para él, pero no para ella. O sino que solamente no porque su cuerpo reaccione, quiere decir que estaba sintiendo placer, ¿no? Sino que es una reacción, ahora sí, biológica del cuerpo, el de, bueno, si alguien me acaricia y eso, no quiere decir que, pues, me está gustando, ¿no? Pero que mi cuerpo realmente está reaccionando. Entonces, cuando hay, por ejemplo, estas prácticas de sadomasoquismo, cuando hay prácticas en donde que hay como nalgadas o golpecillos en partes del cuerpo que me producen placer, pero que yo di mi consentimiento
con la otra persona, estamos de acuerdo, e incluso en una relación sexual o en un acto sexual, debe de haber esas, como las reglas del juego, ¿no? ¿Qué se permite y qué no se permite? Y pues en este caso, pues nunca hubo eso, ¿no? Entonces, nunca hubo esas reglas, nunca determinaron que sí y que no. Entonces, eso es importante ver que pues no hay como un consentimiento en este caso, de Gertrudis, quien ella solamente pues se quedaba paralizada, pero por el miedo y la vergüenza, y quien realmente describía el placer o quien le estaba disfrutando, pues era Salvador, ¿no? Es el único que disfrutaba. Y si en una relación o en un encuentro sexual, no las dos personas o quienes estén involucrados, sean 2, 3 o 4 personas, no disfrutan, pues entonces no está siendo, ahora sí, placentero para todos, ¿no? Entonces, un acto sexual debe ser placentero para todos deben de estar de acuerdo y también todos deben de poner esos límites, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia, ¿no? Hay que diferenciar cuando es violencia y cuando no. Violencia cuando me obligan o me someten para poder hacer algo que yo no quiero. Y no es violencia, pues cuando yo realmente estoy cediendo, estoy queriendo, y es algo placentero, ¿no? Que se siente incluso también en el cuerpo. No sé si te aclaré la duda, Ruth. Sí, muchas gracias. Sí, lo traigo a colación porque sinceramente sí conozco como muchos casos en ese sentido, ¿no? Bueno, no muchos, pero uno que otro caso en donde de verdad la mujer piensa que esa violencia sexual es normal, ¿no? Porque esa violencia, digo, ella cree que para ella es placentero cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces está siendo víctima de una violencia sexual, ¿no? Gracias, Daria. Sí, bueno, y aparte ahorita igual es como la educación, ¿no? Que, por ejemplo, las películas que han salido últimamente, la de Las 50 sombras de Grey, ¿no? Que el de, es como excitante, y entonces muchas mujeres, de hecho muchas mujeres decían, no, pues yo quisiera que alguien me tratara así, ¿no? Pero pues realmente no han hecho como esta conciencia de lo que realmente está pasando, ¿no? Realmente me estoy satisfaciendo, me satisfago yo o estoy complaciendo nada más a alguien más. O me venden la idea de que la sexualidad o mi erotismo lo debo de vivir como me lo muestran en estas películas, ¿no? El de que viene un hombre guapo, con mucho dinero, y entonces llega, y entonces no lo conozco, llega y ahora sí, me lleva, me sube a su carro, y entonces me amarra, y entonces eso pareciera que nos venden, y que según eso es lo que a las mujeres nos gusta, ¿no? Entonces, también esta idea equivocada que nos están vendiendo, y que la pornografía, lamentablemente, es la que nos educa, pues es por eso que tenemos esta idea, ahora sí, normalizada, es la idea que tenemos de cómo debe de ser la sexualidad, y pues la verdad así no es. Por aquí hay un comentario de Ale que dice, ¿en las situaciones de infidelidad se puede denunciar esta situación o en lo jurídico se puede hacer algo? Como no entiendo como la cuestión de la infidelidad, o sea que si alguien es infiel pueden denunciarlo. Ajá, yo creo que va como por ahí, ¿no? Pues es que fíjense que Sí. hay antes, incluso a lo mejor Ceci también recordará que en Tlaxcala, bueno, estaba la parte de la infidelidad como una de las causales del divorcio. Pero bueno, pues imagínense de aquí a que probaran la infidelidad, ¿no? O sea que el adulterio, perdón. Entonces, decían, a ver, ustedes imagínense cómo demuestro que alguien está cometiendo adulterio, que me está siendo infiel. Muchos decían, pues es que es muy obvio, ¿no? Pues anda de la mano con ella o se besan, ¿no? Y eso decían, pues no da muestra de que realmente sea infiel, probablemente por algo, ¿no? Se agarraron de la mano, se dieron un beso, salieron en la foto juntos y entonces
lo que decían es que la infidelidad se medía a partir del acto sexual, ¿no? De la penetración del pene, ¿no? Por ejemplo, y entonces decían, bueno, demuestra que hubo una penetración y que entonces, bueno, eso ya significa que ya te fui infiel, ¿no? Entonces tiene que ver también con esa construcción de lo sexual y de las cuestiones, de cómo se mide, ¿no? Que alguien, pues ya no quiere estar contigo o te está siendo infiel. Y entonces, pues no había forma, porque tendrías que tenerlos ahí justo, pero además no solo tú o con testigos o con testigas, sino que estuviera una autoridad que diera fe que pues estaban siendo infieles. Imagínense, ¿no? Así, espérenme tantito, no terminen, déjenme voy. Entonces era algo que de verdad decías, ¿cómo puede ser que se mida, ¿no? Primero en ese sentido y luego cómo lo demuestras. Ahora, en la parte de la infidelidad, si se refieren como a eso, bueno, más bien creo quien está sufriendo como la violencia tiene que denunciarlo, ¿no? En el sentido de que si yo estoy siendo víctima, yo denuncio. No sé si lo que aquí tratan de decir es que si yo sé que mi pareja me está haciendo infiel, pues yo denuncie que él está siendo infiel. Si a eso se refiere, pues es muy complejo, ¿no? Pues mejor déjalo, ¿para qué lo denuncias? Pues ya te dio muestra que no quiere estar contigo. Pues ahora sí que si la otra mujer está viviendo violencia y ella no lo denuncia, pero tú sabes que él está con otra persona, pues déjalo, ¿no? O sea, divórciate si es que estás casada o aléjate, ¿no? Si es que no estás casada, eres concubina o solo es como novio, ¿no? O novia, porque bueno, pues no hay una confianza, ¿no? O si para él lo importante es como la cuestión sexual y anda con uno con otra, ¿no? Pues eso también da muestra de cómo nosotras pues nos queremos o queremos estar con alguien, ¿no? Porque si lo hace una vez, pues seguramente lo hará muchas veces, ¿no? Entonces preguntarnos también si eso queremos, si así nos vamos a sentir bien o si es nuestra pareja, nuestro esposo, pues si así vamos a vivir, ¿no? O si queremos vivir así. Porque además algo que decía Dalia, por ejemplo, que a mí me es muy importante la parte de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, si no tienes como confianza también con tu pareja o sabes que está con otra persona, pues tienes mayor riesgo, ¿no? Y por ejemplo, esa parte, yo recuerdo que también en la parte de las causales para los divorcios también habían enfermedades de transmisión sexual que si las tenían, pues entonces también era una causa para divorciarte, ¿no? Pero ahí lo que una vez pasó es que cuando alguien te contagia, ¿no? Y sabe que ella tiene una enfermedad de transmisión sexual y lo hace con la intención, ¿no? Bueno, creo que ahí sí puede proceder porque entonces está dañándote, ¿no? Recuerden que algo que nos daña, pues sí es un delito, pero tendríamos que mirar específicamente qué tipo de delito es, si es que está reconocido, porque muchas de las ocasiones también puede ser que algo me está dañando, pero en la legislación no lo tengamos como reconocido como delito, ¿no? Ejemplo, el acoso callejero en Tlaxcala, ¿no? Que sabemos que pasa, que lo hemos vivido, pero que no está tal cual en la legislación, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes que ver de qué otra forma lo denuncias o denuncias esa violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, son como varias cosas, pero pues sí, yo diría que si tú te estás dando cuenta, pues mejor hazte un favor y déjalo. Quería leerles también un pedacito de la página 56, si la tienen ahí a la mano. Eso que decía Dalia también de la parte de cómo nos enseñan y cómo el marco de referencia para las cuestiones sexuales o que
supuestamente te generan placer o son como la guía, pues es la parte de la pornografía, ¿no? Y entonces en la 56, en el último párrafo, cuando habla Suri y Yasmín, Yasmín dice que hacíamos el amor con la exactitud de las películas porno, solo que en modo silencio. Había aprendido mi papel, había ensayado mis posturas y cada vez el acto iba siendo más preciso, más natural. Y eso dice un buen, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Gio, por todo este análisis desde otro nivel del libro, que creo que hacía mucha falta y qué bueno que este libro se prestó para eso y nos ayudó un montón. Y muchas gracias, Dalia, por toda esta parte sobre la sexualidad, que sin duda es un tema de los más difíciles de trabajar y de tratar y del cual tenemos muchísimo que aprender y que solo, bueno, no solo, pero principalmente en espacios así se facilita, ¿no? Porque no es un tema que todavía se pueda hablar públicamente y que nos sintamos cómodas, desafortunadamente. Ojalá algún día. Pero bueno, qué bueno que lo seguimos platicando, qué bueno que seguimos aprendiendo. Les agradezco mucho, aprendemos un montón de ustedes, saben muchísimo del tema y les agradecemos pues que lo compartan con nosotras. Les agradezco también a todas las chicas que estuvieron, yo sé que es un horario complicado, pero pues también creo que de repente es un horario, solo este horario es el que tenemos chance después de todas las actividades del día. Y pues les agradezco mucho. Este va a quedar grabadito. Voy a checar primero si sí se grabó y si lo tengo ahí en el archivo para antes de cualquier cosa, porque puede ser que no. Y les aviso si sí está grabado y qué hacemos con él. Y bueno, pues les deseo buena noche. Si quieren cerrar con algo, Gio o Dalia, de mi parte es todo. Les agradezco. Les digo que todavía hay como una sesión de cierre y una sesión con la autora, que es, pues esas sesiones son ya más, como que ella hable, ¿no? Ella hable más, pero para hablar entre nosotras todavía hay una sesión para que cerremos y para que terminemos de platicar de estos temas y también un poco más de la trama como tal, ¿no? Muchas gracias y pues buenas noches. Dalia y Gio, si quieren cerrar con algo, adelante. Sí, pues yo muchas gracias a todas. Creo que juntas vamos aprendiendo y vamos identificando. Por lo que yo también fui escuchando de ustedes, me doy cuenta que vamos como a la distancia, pero en colectivo, mirando como muchas cosas y eso es súper interesante. Entonces, qué bueno que pueda haber estos espacios, aunque sea en la virtualidad, que seguramente en lo presencial hubiera sido diferente, pero ya habrá oportunidad de en algún momento compartirlo. Y bueno, a mí me encantó también escucharlas, estar aquí. Y yo quisiera terminar mi participación ahorita diciendo unas líneas que me gustó de la parte final del libro que dice, la memoria se puede recuperar, el olvido no. Y entonces eso a mí me significa mucho, ¿no? Porque cuando te olvidas, o sea, ya, valiste, ¿no? Entonces, pues yo quiero dejar como ahí esas líneas. Muchísimas gracias a todas, las abrazo. Saben que les aprecio mucho, les mando muchos abrazos y nos vemos en la siguiente. Gracias, Dani, también por el espacio. No, pues igual mucho agradecerle a Dani por la invitación y la confianza de cada una de ustedes igual, el poder compartir este tipo de temas y que la sexualidad nos puede resultar pues a lo mejor complicada de hablar, pero pues que es algo que tenemos totalmente todos los días, ¿no? No solamente hablamos de genitales, ¿no? Sino que hablamos desde cómo nos relacionamos, desde cómo nos vivimos nosotras mismas y desde cómo las experiencias de cada una de nosotras
pues nos podemos ir identificando y acompañando desde estos espacios, ¿no? Este espacio que también a mí me gusta mucho, el espacio en donde me he sentido segura y que pues podemos hablar como de todo, ¿no? De todo y podemos ir aprendiendo unas de otras. Entonces les agradezco mucho, las abrazo igual y pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues si en algo les puedo apoyar, pues no duden ahora sí en escribirme, aunque conteste yo luego tarde, pero pues, la verdad estoy disponible. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y buenas noches. Estamos en contacto en el grupo por si alguien quiere hacer algún comentario, pues también por ahí se puede. Y recuerden que este jueves tenemos nuestra primera transmisión paranormal en la que va a estar participando algunos de los que están aquí, Gio, Merlina y Mari Chiquita, así es que no se lo pierdan y nos estamos viendo. Cuídense mucho, las abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Chao. Gracias, Dani. Ya con este libro de terror no se